Bueno, ya está aquí con ustedes Dari Javier, economista, profesor universitario. Buenos días, Dari. ¿Cómo está Buenos la días, cosa? Manuel y Alexander. Gracias por tenerme aquí. ¿Verdad? Tenía mucho que no venía, pero ustedes saben que yo soy de ustedes. Dari, hay una situación en el país con respecto a la prima del dólar. Hay una alza colectiva de manera particular en los víveres, en los productos agropecuarios, en las frutas. Hay un ambiente tenso y de temor con respecto a un deterioro que pudiera haber en la economía, más aún con la tensión política, el ambiente democrático, realmente en presencia de que en esta coyuntura, económicamente hablando, es que está en la República Dominicana. Bien, Vamos a ver. mira, realmente hay hay una incertidumbre alrededor del tipo de cambio. No obstante, el Banco Central haber hecho muchos esfuerzos en materia de política monetaria para evitar que se deteriore el tipo de cambio. O sea, recuerden las medidas de flexibilización del encaje legal, la inyección de dólares en el mercado por parte del Banco Central, mantener la tasa de política monetaria a los niveles que lo han manejado en los últimos años. Y todos esos factores no han logrado parar el deterioro que se observa en el tipo de cambio en la República Dominicana. Fíjate, en los últimos años, entiéndase, del 2009 hasta acá, y digo del 2009 porque recuérdense que el 2007, 8 y parte del 9, la crisis norteamericana estaba gravitando sobre la economía dominicana y por tanto hubo unos pequeños saltos en el tipo de cambio. Pero en la República Dominicana, en la economía dominicana, el tipo de cambio ha venido hasta, digamos, finales del año 2018, un patrón de comportamiento en la devaluación que ha oscilado entre 3.5 y 4. Hay más 3.5 que otra cosa. Si observamos el comportamiento del tipo de cambio de febrero hasta la actualidad, entonces nos encontramos con un elemento que llamaba la atención, a mí me estaba llamando la atención, y es que ya el nivel devaluatorio estaba superando el 5%, el 4%. Cuando vemos de marzo hacia acá, hay unas pequeñas aceleraciones que se concretizaron, se dimensionaron más en lo que fue finales de julio, agosto, septiembre y lo que fue el final del mes de octubre, ya entrado noviembre. Entonces, en principio, se estaba ponderando de que no existían factores monetarios y fiscales que pudieran explicar eso. Pero cuando uno comienza a ver qué estaba ocurriendo con el gasto público, entonces nos damos cuenta que el gasto público estaba influyendo en una desconfianza en los agentes económicos, en las personas que tenían ahorro, comenzaron a convertirlo en dólares, aumentar la demanda de dólares. En principio, lo que fue finales de agosto y principios de septiembre, se estaba argumentando que era el periodo en que se hacían las compras para ya el periodo navideño y que eso estaba influyendo. El Banco Central toma medidas, los efectos, el impacto no fueron
tan efectivo. los esperados, y entonces tenemos un tipo de cambio que yo le llamo a usted a la atención y a los televidentes, que está al mismo nivel que se colocó el tipo de cambio en el 2003 y en el 2004, cuando se produjo la crisis, que ustedes saben que le costó un 20% al Producto Interno Bruto, del Producto Interno Bruto de la economía dominicana. Ahora, quizá alguien se puede preguntar por qué, si está al mismo nivel que cuando estalló esa crisis, no tiene los mismos en la actualidad efectos. no tiene los mismos efectos. Y ha de ser así por una simple razón, y es que en ese momento al deterioro del tipo de cambio se agregaba un peso mayor, que era el colapso de las tres entidades bancarias, y ahora no está. O sea, hay otros factores, y esos factores que van, digamos, mitigando esos efectos, es que el país en los últimos años ha logrado agenciarse una determinada cantidad de dólares, que por un lado es positivo, puede ser positivo para fines del tipo de cambio, pero por otro es negativo, que es lo concerniente a la emisión de bonos soberanos de manera masiva, y entonces, digamos, la entrada de dólares teóricamente pudo contener el tipo de cambio, pero resulta que esa emisión de dólares es como resultado de que el presupuesto de la nación, el presupuesto público, ha entrado en una ampliación de la brecha deficitaria. Es decir, los dominicanos estamos gastando más que lo que estamos recaudando, y entonces eso obliga a un incremento de la deuda soberana, que al final del día termina pagándose con las recaudaciones. Esos elementos, todos conjugados, te lo fui desglosando, todos conjugados, entonces te dan una cierta incertidumbre. Siempre, en cualquier país del mundo, los procesos, el año previo a las elecciones, resultan un poco tensos. Depende cómo se maneje en cada país, y entonces esas tensiones en la República Dominicana se han acelerado fruto de que se celebró un proceso de primaria, y encima del proceso que se celebró de primaria se generaron muchas dudas, y esa duda entonces tensiones políticas, crean claro, incertidumbre, crean tensiones, y ahí tú tienes la explicación. Por eso es que la economía es muy sensible. Tú tienes una situación en la cual el tipo de cambio te puede trastornar toda la economía, entonces tú eso lo sumas con las tensiones políticas, lo sumas con el devenir, las perspectivas. Yo lo vi a ustedes introduciendo el tema puramente político. Yo me quedo en el área de mi especialidad, la economía, pero que no deja de tener un vínculo entre Dari, un análisis y otro. Me mandaste un WhatsApp en el que veo que la Ferretería Americana, que es quizá el emporio ferretero más grande del país. Un símbolo, Alexander. Claro, un símbolo de ese sector de la economía. Va a cerrar 3 sucursales, la de la Luperón, la de la Mella y la de Santiago. Eso es propio de esa recesión, no sé si ya se pudiera llamar. No hemos entrado en recesión, No, digamos de la tensión, de la incertidumbre. Pero hay una contracción. Mira, lo que pasa es que me llamó poderosamente la atención esa información, por eso la compartimos, porque recuérdense, y retornando a la crisis del 2003, recuérdense que así fue que comenzó la crisis, sí. Los negocios comenzaron a cerrar. En la 17 todo se cerró, se vende, se alquila. ¿Cuál es el efecto, huelga general? ¿Cuál es el efecto negativo cuando los negocios comienzan a cerrar?
no es tan solo que tú no tienes el espacio para encontrar los servicios que tú procuras, sino que también se pierden empleo. Con la pérdida de empleo se pierde el poder adquisitivo y se acelera la pobreza. Esa es la parte negativa, pero hay una tensión, hay una incertidumbre marcada que llama la atención. Ojalá que eso no se generalice y ojalá que se puedan mandar señales de más confianza. El único problema de la incertidumbre económica, cuando se deriva de situaciones políticas, es que es parecido a la de un paciente. Si un paciente tú lo tienes y el paciente pierde su estabilidad, pierde, digamos, los signos que le dan fortaleza, entonces la recuperación es lenta. ¿Me entiendes? Y con relación al tipo de cambio, yo pienso que es el momento de que las autoridades envíen señales de mucho compromiso y seriedad, porque tenemos otro proceso electoral en febrero. Normalmente los periodos navideños, por la dinámica del bono, el sueldo 13, se expande la base monetaria y en enero las autoridades monetarias toman medidas contractivas para reducir y entonces estabilizar de nuevo. Pero al tener un proceso electoral de frente, ahí mismo, entrando el año. Y después otro. Pero el de entrando el año, entonces el espacio de la contracción monetaria queda en interrogante, porque si el Banco Central toma medidas contractivas y por el otro lado se expande el gasto público, esas medidas se desnaturalizan. ¿Qué puede ocurrir entonces? No tendrían efecto. ¿Qué puede ocurrir entonces de cara a febrero con esa situación? De cara a febrero, lo que yo proyecto es la probabilidad de que el tipo de cambio pueda alcanzar el 60 por 1. Con un tipo de cambio del 60 por 1, la situación de la economía dominicana tiende a agravarse de manera profunda. Entonces, esas cosas, para poder contenerlas desde ahora, hay que enviar esas señales de responsabilidad con la política monetaria y responsabilidad, obviamente, con la política cambiaria. Pero es que ahora mismo el gobierno no puede tomar medidas porque... Por eso hablé de responsabilidad. El gobierno provocó la división del partido de gobierno. El partido de gobierno se dividió. Ahora hay un nuevo bloque. El gobierno perdió la mayoría legislativa y ahora el gobierno, para aprobar, incluyendo el presupuesto nacional, tendría que negociarlo con la oposición. Ese es un tema muy delicado. Y delicado porque son cálculos que no estaban dentro de la ecuación política. Entonces, al no estar dentro de la ecuación política, tú tienes escenarios distintos que te llegan de manera coyuntural. Y para mí, en consecuencia, la economía dominicana ha entrado en una situación de hipersensibilidad. Un tipo de cambio que ya está mandando señales de desconfianza, un nivel de endeudamiento que ya es incontrolable porque es lo que está cubriendo el presupuesto. Las recaudaciones son insuficientes para cubrir la brecha presupuestaria, el déficit presupuestario. Entonces, está el otro problema del gasto público, de la expansión del gasto público. Entonces, ahí tenemos una situación en la cual obliga a las autoridades a aferrarse a los fundamentos de la economía para evitar que se pierda la estabilidad. Si se pierde la estabilidad macroeconómica... Y me dijo, el fin de semana pasado yo estuve en Villa Altagracia y conocí a un señor que es productor de plátano. Y él me dijo que los plátanos en los próximos meses, o de 1, 2 o 3 meses, me dijo él, se va a poner a 50 pesos uno. Y decía él, esos baratos que se venden hoy a 7, 8 pesos van a poner a 25 pesos. Y él decía
que José Ramón Peralta es un importador de plátano y el actual ministro de Agricultura, que es importador, es el principal productor de plátano, el productor Benítez, e importador de plátano, están interesados en bajar la producción de plátano para aumentar las importaciones, porque eso les reduce costo a ellos. Y entonces, yo decía que hay, en el Cibao, decía él, las grandes zonas que se dedicaban a la producción de plátano no están sembrando plátano. Me decía él, y que porque el Banco Agrícola no le está haciendo los préstamos que necesitan los productores, pero que además antes se le daba una facilidad como de prepararle la tierra, algo así, y que nada de eso, todo eso se lo quitaron, y que hay más bien un interés en importar plátano que en producir plátano, y él proyecta que el plátano a corto plazo se va a poner a 50 pesos uno. Mira, eso es peligrosísimo. Primero porque la producción nacional tú nunca la debes sacrificar. Segundo, que la importación de un bien determinado toma mayor riesgo en la medida en que se devalúa la moneda. Todo lo importado, ¿Porque sube? Todo lo importado en un tipo de cambio alterado te va a traducir a nivel interno a precios más elevados. Por tanto, te dispara la inflación. Entonces, ese riesgo que se puede correr con esa, digamos, vamos a ponerle un nombre, esa ruleta rusa. O sea, tú provocar la escasez o la falta de producción local para importar, entonces te puede traducir en conflictos con los agricultores, pero sobre todo que afecta la alimentación nacional. Cualquier eventualidad, cualquier shock a nivel externo, entonces te puede paralizar esa importación, ¿no? Eso no es lineal. Para la producción, vamos a reducirla, traemos importaciones y todo sigue bien, porque hay abastecimiento. Y todos felices y contentos. Y todos felices y contentos. Pero ese es un riesgo. Y más un país como el nuestro, que tiene una alta dependencia de los productos agropecuarios para fines alimentarios, en particular el plátano. Es innegable que esté en la mesa de los dominicanos en todo el país. Daris, Manuel es un mangucero. Así es. Daris, estuve viendo en el periódico El País unas declaraciones del presidente del Banco Interamericano de Desarrollo, Luis Alberto Moreno, en el sentido de una preocupación de la situación que se está dando en la región. Varios pintos situaciones de manifestaciones de inestabilidad y situaciones económicas, otras políticas, y expresaba un elemento que es el aspecto que me hace preguntarte tu opinión desde el punto de vista económico, de que esa es una situación que está expresada en la insatisfacción, en las dudas, en la falta de fe, de creencia de los ciudadanos de estos países en sus gobernantes. Yo entender como que estamos en presencia en estos países en un modelo político, democrático y económico agotado. Realmente tu opinión versus la situación de la República Dominicana. Mira, ciertamente en la región de América Latina se han producido fuertes tensiones, tensiones económicas, tensiones geopolíticas, pero sobre todo repudio a la mayoría de los gobernantes que llegan por el voto popular. Lo que te indica a ti que la región está transitando por una situación de cambio en términos de lo que son los gobernantes. Por ejemplo, acabamos de ver cómo el pueblo argentino repudió a Mauricio Macri. En Chile hay una tensión que el propio presidente Piñera dice que están en guerra. Cambia el gabinete
Habla de cambios profundos. Y habla de la posibilidad de reformar la Constitución, Sí, cambios profundos. porque en Chile, es bueno decirlo, hay un fracaso del modelo de las ONG y por tanto, de la AFP, y por tanto hay un agotamiento, una que ruptura. Era un referente en América Latina. Hay una ruptura con las políticas Fracasada neoliberales. Y la población en Chile ya no se lanzó a reivindicaciones, a exigir derechos, sino que está lanzado en la calle pidiendo la salida del presidente Macri. Ya eso toma un perfil distinto. Político ya. Un perfil político y muchas tensiones, porque Así es. ya cuando se pide la renuncia del mandatario ya es delicado. El caso de Bolivia, tú tienes unos resultados electorales cuestionados. Parecido a lo de aquí. Muy cuestionados. Lo mismo. No es tan solo por los resultados, sino cómo el presidente Evo Morales forzó para llegar a esta situación. Miren por qué a los muchos gobernantes se les advierte que no violentar las normas constitucionales, porque los efectos son desastrosos. Y si bien Evo Morales se ha declarado ganador, no menos cierto es que todavía está en interrogante si se va a una segunda vuelta o no. Pero uno aprecia, por la forma en que se están manifestando los bolivianos, es que este periodo, en caso de que Evo logre concretizarlo, no sería muy halagüeño para él. Sería un periodo de muchas tensiones, que puede provocar hasta golpe de Estado. O sea, los gobernantes tienen que usar la inteligencia, la administración. Respetar las instituciones. Y respetar las instituciones. Y así tú vas, en el caso de Ecuador, tú tienes cuestiones parecidas, aunque en un proceso electoral, pero todos tienen un denominador común. El respeto a las instituciones, las políticas económicas que se aplican, que son muy de espalda a las aspiraciones de la población. El presidente Lenín Moreno tuvo que trasladar el gobierno a la presidencia de Quito a Guayaquil. A Guayaquil. Sí. Entonces, imagínense, fíjate, huyendo. yo todavía, yo no sé si es que yo tendría que sentarme al lado de un presidente, o ser yo, que no lo voy a hacer, para saber el por qué muchos presidentes no se aferran al sentido común para darse cuenta cuando los gobiernos se están deteriorando y cuando la población tiene repudio a medida, porque cuando ya son modelos agotados. Cuando son modelos agotados, pero que la población, cuando la población se encarrila por una causa, los gobernantes normalmente le dan la espalda en estos tiempos. Y entonces, ¿en qué termina eso? Termina en fuertes tensiones. Los gobernantes entonces se atrincheran y quieren imponerle a la población la voluntad de un grupo corporativo que puede estar dirigiendo una determinada gestión de gobierno. Muchas gracias, Darío. Y entonces eso sencillamente nos dice a nosotros que para el caso dominicano hay que verse en esos espejos y hay que tener la debida precaución para evitar que nosotros podamos caer en situaciones de eso, porque uno no sabe cuáles son las consecuencias. Muchas gracias, Darío. Siempre. Brito. Bueno, buen fin de semana, señores. Con ustedes será hasta el próximo lunes, cuando volveremos en este espacio por la mañana, desde las 8 de la mañana, junto a nuestra directa amiga Lindsay Casajara. Hasta entonces.